Muy bien, vamos a ver lo que es el origen de la administración, que surge en la parte de la época primitiva, cuando el hombre en la prehistoria realizaba actividades que requerían una planeación sencilla, pero que eran tareas arduas como lo es la caza, la recolección de alimentos, reproducirse, etc. Actividades más complejas como el definir cuál era el mejor lugar para establecerse y en la medida que la tarea era más difícil requerir una mejor organización. Veremos lo que es la administración en el antiguo mundo. Para comenzar, estaríamos viendo la civilización sumeria, que en el cual nos menciona que ésta realizaba registros en tablillas de arcilla y en tablas cocidas al horno mediante símbolos pictográficos, dando nacimiento a lo que es la escritura. Los palacios eran principales y primeros centros administrativos, además que se manejaba almacenes para acumular alimentos e utensilios que no se utilizaban. Lo más relevante de esta civilización es que estaba la estratificación laboral, que forma como lo que es la presencia de la jerarquía entre maestros artesanos o obreros y aprendices para realizar las labores y la paga del sueldo. Aquí podemos observar eh, la parte administrativa que se llevaba a cabo en esta civilización y cómo también se implementa lo que es la jerarquía, ¿no? Y vemos también la parte de la recompensa, en este caso el sueldo que recibían de acuerdo a su actividad que realizaban o su desempeño, en este caso sus habilidades. Pasamos a la siguiente civilización, que sería Egipto. Egipto marca una administración basada en lo que es la coordinación de grandes masas trabajadoras. En este caso, pues para concluir lo que es un objetivo fijo, ¿no? Se presentan los primeros dirigentes que serían los faraones, con una amplia capacidad para lo que es planear, organizar y controlar estas masas en la construcción de lo que fueron las pirámides y monumentos de esa época. También lo que se maneja aquí como parte sería el manejo de la administración, que serían los impuestos a sus habitantes. Es una muestra de una buena administración que no tenía una economía planeada y un sistema, perdón, que tenía una economía planeada y un sistema burocrático con una fuerte coordinación, sustentando su alto grado de prosperidad económica, ¿no? Pasamos a la siguiente civilización, que sería la de Babilonia, en el cual podemos ver una administración firme y basada en lo que es la política, ya que ellos ejercían lo que era mucho la ley y la justicia, en lo cual sus grandes centros administrativos eran como tribunales con 4 jueces que aplicaban o hacían cumplir lo que era la ley severamente. En este caso nos menciona el código Hammurabi, y en este caso nos proporcionó un panorama, perdón, de la estructura social y de la organización económica que tuvo la civilización y cómo es que fue creciendo de acuerdo a cómo se manejaban en este aspecto. La siguiente civilización se estaría viendo lo que es Hebreos, en la cual tenemos un gran líder administrador como lo fue Moisés, quien mostró la efectividad del principio de extinción, una gran delegación de autoridad mediante la asignación de tareas y sus habilidades en el gobierno, la legislación y en relaciones humanas. De aquí podemos destacar lo que es la parte de sí ser el líder, sí ser el quien tomaba las decisiones, pero también dejaba a personas de confianza donde delegaba su autoridad para que estos eh, tomaran la responsabilidad de dichas actividades. Entonces también
nos menciona lo que es la asignación de actividades o tareas que digamos que formaba parte de una jerarquía. Y también nos menciona lo que son sus habilidades en la parte del gobierno y lo que es las relaciones humanas. Nos pasamos a la siguiente civilización, que fue China. Y los antiguos chinos destacaron en la administración con muy buenos principios de planificación, organización, dirección y control. Además, que resolvieron en distintos periodos, que son, por ejemplo, las aportaciones fue la escritura, la construcción la constitución de Shou, quien mencionaba una guía de tareas que se debía cumplir los sirvientes del emperador, dado como resultado de la definición de funciones. Otro de los aportes que podemos destacar que sería que durante la civilización china pues mostró lo que es la presencia de las metodologías y sistemas y modelos para la eficiencia de la administración. Aquí vemos parte de lo que es la civilización china, que son los principios de Confucio. El número 1 sería, es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. Número 2, la solución a un problema deberá ser viéndolo desde una manera objetiva y sin rebasar las reglas de ética profesional. Número 3, se trabaja hacia un pueblo, por lo cual el gobernante se debe tener un amplio criterio de resolución de problemas y de imparcialidad entre lo que son los funcionarios. Número 4, que será la preocupación básica, es lo económico, pero con esfuerzo colectivo se sobrepondrá. La mente de un gobernante, número 5, siempre debe estar trabajando para mejorar de alguna manera su gobierno sin preferencias de ningún tipo. Número 6, el administrador deberá ser de conducta intachable y sin egoísmos hacia sus colegas. Estos serían los principios que dictaron lo que fue la civilización china y cómo gracias a estos fue una de las civilizaciones que dio más aportes al avance en ese tiempo, ya que se guiaban por estos 6 principios. Nos pasamos a la civilización de Grecia y una de las aportaciones por parte de la administración serían los filósofos de la época, tales como son Sócrates, quien separó la experiencia del conocimiento técnico, Platón, que da origen a la expresación de acuerdo a las aptitudes del ser humano, y Pericles con la selección del personal de pautas a principios básicos de la administración, y Aristóteles da aportes sobre la búsqueda de un estado perfecto. Estos grandes filósofos dieron pie a, digamos que parte importante de lo que es la administración, como nos menciona, por ejemplo, Platón, que da origen a la especialización de acuerdo a las actitudes del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la persona que se encargaba de alguna tarea en específico, desarrollaba una habilidad, una aptitud en el cual pues era especialista en ello. En la actualidad pues vemos esto con lo que son las carreras. Hay un especialista en la actualidad de computadoras, un especialista en celulares, un especialista en dientes, que son los dentistas, un especialista en lo que es educación, que son los maestros, etcétera. Entonces da pie a ese aporte a lo que es lo que vivimos hoy en día. Pasamos a la siguiente civilización. Y esta fue Roma, en el cual podemos destacar lo que es esta civilización. Fue un parteaguas para la administración moderna, ya que con el paso de su periodo de república y el Imperio Romano se realizaron grandes transformaciones administrativas, como lo fue la clasificación de las empresas. En este caso, en públicas, que eran las actividades del Estado, semipúblicas,
y que en este caso pertenecían a sindicatos, y las privadas que manejaban por civiles, ¿no? Entonces, en la clasificación de las empresas son las grandes aportaciones de lo que fue la civilización romana. La administración en la Edad Media. En esta época se caracteriza por el debilitamiento del centralismo del Imperio Romano, donde el rey delegó áreas a la nobleza siempre y cuando rindieran servicios específicos, militares y servicios. La nobleza a su vez delegaba actividades a niveles más bajos, como son los vasallos, propiciando así una cadena jerárquica hacia una pequeña unidad feudal, lo que son los siervos. Aquí vemos pues parte de lo que es la jerarquía. Y nos pasamos al feudalismo, que en este caso pues caracterizó con un régimen de servidumbre. Ya vimos un poquito más a fondo lo que fue el feudalismo, que son los trabajadores que se volvieron independientes, que formaron talleres artesanales, dando nuevas estructuras de autoridad en la administración, y que se convirtieron después en artesanos patrones, quien trabajaban en conjunto con sus aprendices, donde dejaban su confianza para delegar su autoridad. La Iglesia Católica, en esta época la Iglesia estaba de desacuerdo con el lucro y el comercio, ya que veía esto como algo deshonesto, dado lugar a la ética protestante de Max Weber, y esta, digamos que corriente promueve la acumulación de la riqueza, entre otros aspectos, donde la Iglesia pues estaba en desacuerdo. La siguiente, digamos que parte de la civilización serían los mercaderes de Venecia, donde surge el nacimiento de dos conceptos, que serían el de la asociación y el de la comandita. El primero aplicaba para los negocios permanentes, en donde el propietario con mayor parte del capital atraía a socios de menor capital, esto en un lapso específico de tiempo, regularmente de 3 a 5 años con una renovación. Entonces, se formula lo que es la asociación, como lo conocemos hoy en día, de empresas o de diferentes socios o inversionistas, y el otro sería la comandita. Esta se aplicaba en negocios de empresas de riesgo, donde había pues un factor donde no tenían tan seguro digamos que rentabilidad del negocio, donde los dueños tenían una responsabilidad limitada, sugiriendo las acciones en donde los gastos y beneficios eran proporcionales. La siguiente es la milicia, que brindó grandes aportes al desarrollo de teorías de la administración, como el principio de unidad de mando. En cada subordinado solo tiene en mente un superior. Esto muestra una jerarquía de escala o de niveles de un mando conforme a la autoridad y responsabilidad correspondiente. A medida que crecían las operaciones militares, crecía la necesidad de delegar autoridad a niveles más bajos de la organización. La unidad de mando como tal nos muestra la parte de la jerarquía en niveles, que es que cada persona tiene un superior solamente, y ese superior tiene un superior, y así sucesivamente, para poder tener una mejor organización y donde no se lleven a confundir lo que son las tareas o actividades que se van a asignar. Es por eso que fue muy importante su aporte, como es la unidad de mando. Y en este caso dejaríamos hasta ahí esta segunda unidad.